El día de hoy está con nosotros la doctora Viviana Marcela León Perilla, ella es terapeuta ocupacional y magíster en terapia ocupacional. Hoy nos va a traer un tema muy importante, cuidado de las enfermedades crónico-degenerativas de la salud mental. Doctora Viviana, ya la segunda vez que la tenemos acá en este espacio, por allá en el mes de marzo nos estuvo acompañando con un tema muy importante sobre proyecto de vida y hoy pues nos trae este otro tema que la verdad es bastante interesante y esperamos que las familias hoy puedan aprender muchísimo. Recuerden que tenemos más o menos 30-35 minutos de intervención por parte de la doctora Viviana y luego tendremos el momento de interlocución, el momento en el que ustedes podrán generar las dudas, las preguntas que tengan, las pueden escribir a través del chat. Y bueno, entonces ahora sí, doctora Viviana, bienvenida, qué bueno tenerla en este espacio y mientras usted saluda a las familias, yo voy a por acá dejar de compartir para que usted pueda eh, compartir la presentación. Muchísimas gracias, una feliz noche a todos y a todas. Para mí es un placer estar en esta noche tan agradable con ustedes. Creo que es una temática algo diferente porque cuando hablamos de enfermedades crónico-degenerativas nos acercamos un poco al concepto tal vez de morir y muerte, ¿cierto? Y ese morir y muerte también en Servir lo trabajamos desde una concepción muy simbólica, porque queremos también renacer y queremos hacer que los pacientes renazcan, ¿cierto? Entonces por eso queríamos abordar y para mí es un placer comentarles este tema, puesto que es algo que a mí de pasión me encanta, que es el hecho de poder transformar eh, las vidas de los pacientes y poder darles un poco también de esa semilla que en Servir lo hacemos interdisciplinariamente. Entonces voy a compartirles ahorita la pantalla para que aquí, no sé si está bien para ustedes, ¿sí? Bueno, en ese momento estamos esperando que cargue, exacto, muy bien. Yo creo, doctora, que la puedes poner si te da para ponerla en pantalla completa o así igual la puedes ir pasando, no hay problema. Sí, Pero yo la estoy visualizando. ¿Alguna de los participantes que nos confirme si sí están viendo la pantalla? Perfecto. perfecto, listo. Bueno, Perfecto. Por acá nos listo, dicen que sí la están viendo, doctora Vivian. listo. Bueno, les agradezco mucho. Entonces, como les comentábamos, pues yo soy terapeuta ocupacional, hice mi maestría y mi doctorado también en terapia ocupacional, enfocándome precisamente en los cuidados paliativos, en el acercamiento tanto en las visiones hospitalarias como en las visiones de las comunidades indígenas. Por eso les digo que es un tema que me encanta, que he podido compartir y restablecer también ahora en el ámbito de la salud mental. Eh, ¿Y eso cómo es? Yo creo que hay muchas dudas porque obviamente uno va a decir, pero si tú me hablas de enfermedad crónico-degenerativa que se puede acercar a la muerte, ¿será que mi familiar entonces tiene una enfermedad crónico-degenerativa por tener un diagnóstico de enfermedad mental? ¿O será que esos diagnósticos entonces pueden ser considerados como enfermedades crónico-degenerativas? ¿Será que esas enfermedades no son solo cuando la gente se muere y que no tiene cura y ya? O sea, estamos a la vera de la muerte y por eso podemos atenderlos. ¿O qué tipo de profesionales pueden ayudar en eso? ¿Será que los de Servir también están capacitados frente a eso? Ese tipo de preguntas suceden constantemente y claramente la Organización del Mundial de la Salud ya está definiendo la salud mental como una enfermedad crónico-degenerativa, que indiscutiblemente, sin relacionarlo exactamente con la proximidad de la muerte, sí contempla síntomas y signos que pueden afectar durante toda la vida de las personas. Entonces, por eso quería como hacer este tipo de preguntas y mostrárselas porque ustedes también dirán, bueno, ¿qué pasará en mi caso? ¿Qué pasará con mi familiar? ¿Qué pasará en relación a lo que sucede? Entonces, ¿qué son exactamente las enfermedades crónico-degenerativas? Son condiciones de larga duración con una progresión, puede ser lenta, ¿cierto? Algunas son otras rápidas que afectan múltiples sistemas en el cuerpo y cuya carga tiende a aumentar con el tiempo. Me imagino que ustedes están más familiarizados, por ejemplo, con el cáncer, con enfermedades neurológicas, con enfermedades también fisiológicas, como por ejemplo diabetes y etcétera. Pero desde el enfoque de los cuidados paliativos, ya se reconoce a partir de los estudios que han hecho que no solo las personas con enfermedades físicas y orgánicas como tal graves, sino también para quien padece trastornos mentales severos, es indispensable porque busca mejorar la calidad de vida y reducir el sufrimiento. Es decir, busca exactamente transformar el proceso de la enfermedad, pero no como tal la modificación de la enfermedad, que es algo que de pronto no vamos a entender porque puede que estemos o que nuestro familiar esté padeciendo por un trastorno que tal vez no vaya a tener cura, puede decirlo, una esquizofrenia, ¿cierto? Trastorno afectivo bipolar. Y ya sabemos que nuestro familiar también presenta también cuadros agudos de ansiedad, de depresión, que no solo son un rasgo, sino que ya es crónico y que es diagnosticado como una enfermedad, es importante prestar atención y decir que también necesita una atención previa, una atención también vinculada a esto. Porque yo les hablo de los cuidados paliativos.
A mí este abordaje me parece increíble porque es un abordaje holístico. Si yo les hablo de holístico y activo, es que es permanente, es cuidadoso y que atiende a todas las edades que puede padecer, ¿cierto? La persona con un sufrimiento grave relacionado, por ejemplo, con una enfermedad que puede acercarse o al final de la vida o que puede, ¿cierto?, estar en riesgo su vida. Entonces tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes, ojo, las familias y sus cuidadores, porque la carga en relación al cuidado, a lo que pretendemos sobre el proyecto de vida de esta persona, cuidados paliativos, al ser esta mirada integradora que lo que busca es favorecer el acompañamiento de la enfermedad precoz, o sea, desde el inicio para poder garantizar que tenga un abordaje y un proceso que mejore la calidad de vida, no solo al paciente, sino a la familia de los cuidadores. Entendiendo que no solo va a ser, como les digo, y esto soy muy enfática, no solo se acerca a la relación de la proximidad de una muerte, sino también a la relación de vivir y sentirse que está muerto. Eso es lo que pasa mucho con algunos de nuestros pacientes, con algunos de sus familiares, que mismo estando en vida también sienten que no hay un sentido. Entonces, por eso lo recalco acá. Quería traer un poquito también como la historia, solo para decirles que en el 2018 exactamente, ¿cierto? Hay la contemplación de las comunidades vulnerables y además otros diagnósticos vinculados a patologías psicosociales. Como yo les mencionaba anteriormente, si bien se trató exclusivamente del cáncer, después fue contemplando la población infantil, ¿cierto? Enfocado solo al alivio de los síntomas y la necesidad del paciente, se extiende como tal al abordaje también e investigación vinculado con la familia, la comunidad y los cuidadores para ya, entonces en el 2018 poder hacer un eje muy importante en relación a la salud mental y también los riesgos psicosociales que pueden tener estas personas. Quería solo traer a esta que es la pionera rápidamente, se llama Cicely Saunders, que fue la fundadora de este movimiento de cuidados paliativos, para decirles que ella inicialmente fue trabajadora social. Al ver que había un dolor más allá, después estudió enfermería. También dijo, bueno, físicamente, ¿qué le puedo proporcionar? Y ya finalmente estudió medicina. Entonces, esa mirada integradora es la que tienen estos profesionales que estudiamos los cuidados paliativos y que en este caso en Servi también nos asociamos a esta sensación de paliar. ¿Qué podemos hacer por la persona si vemos que en definitiva el diagnóstico va a ser transversal a su vida y va a ser parte también de lo que corresponde a su identidad, pero que no solo de la enfermedad, ¿no? Y no solo de la enfermedad. Entonces, si yo les leo este pedacito de frase que ella era muy importante para ella, yo creo que nos acercamos mucho a lo que nosotros podemos ofrecerle a las personas y a nuestras familias, ¿cierto? A nuestros pacientes. Usted importa por lo que es. Usted importa hasta el último momento de su vida y haremos todo lo que sea a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino también para que mientras viva lo haga con dignidad. Y yo quería enfatizar en ese viva para que lo haga con dignidad. Lo haga con dignidad al lado de las familias, ¿cierto? Lo haga con dignidad al lado de su red de apoyo, lo haga con dignidad a través de lo que le gusta, de la motivación. ¿Listo? Entonces, este impacto de las enfermedades crónico-degenerativas en la salud mental claramente va mucho más allá de los síntomas físicos. Eh, Afecta la salud mental, ¿por qué? Porque existe un dolor crónico y ese dolor crónico va a estar manifestado específicamente en este ámbito, en la psiquis, en la mente, ¿cierto? La pérdida de funcionalidad respecto a la motivación y la calidad de las propuestas ocupacionales que puede tener la persona a lo largo de la integración primero o de la recepción de ese diagnóstico, de lo que puede pasar, de también la sintomatología que se adquiere secundaria, por ejemplo, a los fármacos, ¿cierto? Todo este tratamiento farmacológico, además de los cambios en sus roles, que ya antes estaba trabajando y ahora no, que de pronto bajé un poco mi productividad, que de pronto el niño no se está sintiendo o no está interactuando tanto con las demás personas. Entonces, esto claramente va a incidir, sí, y puede ser considerado como un factor importante porque va a generar entonces un cambio que va a atravesar por la resiliencia, ¿cierto? Fortalecer ese sentido de resiliencia y también que puede hacer que estos factores puedan verse transformados si nosotros contemplamos este concepto de paliar, de cuidar, de ser ese que abriga, que acompaña. Dentro de las transiciones conceptuales, yo quería traer también esto porque me parece importante a ustedes como familias pensarlo, que antes se llamaba solo enfermedad terminal. Nosotros escuchamos muchos de nuestros pacientes, de algunos familiares que dicen, ¿será que lo mío es terminal? ¿Qué pasa? No, no, es una enfermedad crónico progresiva avanzada, ¿cierto? Que sí puede tener un deterioro, como todos, siempre cuando antes de que nacemos también sabemos que estamos envejeciendo. Eso también sucede con estos diagnósticos, sabemos que de pronto vamos a tener algunos deterioros. El pronóstico de semanas o meses ya no se conoce como un pronóstico como tal tan ilimitado, sino que también puede programarse y planificarse en relación a los cuidados que podemos tener, si eso lo hacemos precozmente, como lo hacemos, por ejemplo, desde servir y ese acompañamiento, ¿cierto? Como yo les decía, no vamos a tener exactamente como en el caso del cáncer, como una muerte física, pero sí hay una muerte de una identidad, de lo que era antes, y esto genera un duelo enorme, tanto en ellos
en ellas, como en ustedes, ¿cierto? Como en la familia. Entonces, por eso podemos decir que ese curso progresivo, eh, con las frecuentes necesidades y demandas, son subjetivas y personales, tanto para la familia como para la persona, ¿cierto? Y hay una prevalencia de vida, que no solo puede estar asociado al concepto de muerte, sino que está asociado al concepto de otorgar significado durante la vida, ¿cierto? Cómo podemos avivar ese momento de vida. Eso es lo que nosotros queremos también fortalecer en todos los procesos terapéuticos en servir. Entonces siempre se ha contenido, siempre se ha entendido como ese modelo de atención que ahora digan, ay, no, pero tiene que ser un especialista. Y allá solo están dedicados en salud mental. El modelo de atención en los cuidados paliativos tiene que ser un tratamiento que sí debe ser específico, pero que sí tiene que estar acompañado y tiene que saberse por todas las comunidades, es decir, todos los espacios clínicos de salud, sea terciario, digamos, sea de tercer nivel, de primer nivel. Entonces tienen que ser cuidados sincronizados y compartidos. Ustedes ven que cuando se hacen las remisiones a otro tipo de especialidades, siempre se está preservando el hecho de que hay una enfermedad que puede estar afectando la calidad de vida de la persona y que por eso ahí es cuando hacemos las atenciones en los colegios, en los domicilios, cuando vamos también los acompañamos al trabajo, porque entendemos que tienen que adaptarse, tiene que haber una flexibilidad en relación a ese tipo de cuidados. Entonces, la perspectiva que antes se basaba de un pronóstico y un tipo de intervención directivo, ahora con esta modalidad se mira una complejidad y unos criterios que van a empezar a analizarse, ¿cierto? Si son graves o no, qué le afecta, de acuerdo a lo que es inicialmente importante. Y claro, claramente la identificación intentamos que no sea tardía, sino que sea una intervención también y un planeamiento flexible. ¿Qué quiere decir? A veces sucede que de pronto los diagnósticos pensamos un poco si sí o si no, qué se puede hacer, ya no hay nada que hacer, sí hay mucho que hacer y por eso desde la parte psicosocial, desde la salud mental, hay mucho para trabajar y se puede abordar respecto también a otros factores como los físicos, los fisiológicos, ¿cierto? Pensar también en un rol pasivo de la persona, eso no está ya visto porque nosotros intentamos planear anticipadamente esos cuidados y tenerlos siempre presentes. Entonces, por eso ese cuidado no es fragmentado y creo que ustedes en Servicio Salud lo pueden ver cuando trabajamos interdisciplinariamente, cuando a las citas, sean en Carmen, sean en Calasanz, trabajamos en equipo, los llamamos desde terapia ocupacional, desde trabajo social, para atender todas las necesidades y los focos. Es un cuidado realmente integrado. ¿Sí? Entonces, esta perspectiva para la planeación del cuidado, ¿cierto? Como yo les decía, se debe tener en todos los lugares. Las acciones en todos los espacios de salud, abordaje en comunidad, qué pasa en mi localidad, qué pasa donde vivo, qué pasa donde estudio. Es decir, desde que haya una sensibilización frente a la enfermedad, sea en el colegio, sea en el trabajo, eh, sea con respecto a la conciencia del tratamiento también por la familia, ya se está hablando de una planeación de un cuidado. Ese abordaje poblacional, sobre todo el sistémico, es importante garantizarlo y desde que no solo sea una atención individual, sino sea pensando en lo que el individuo proyecta en su comunidad, en su sistema, porque igual él sigue siendo valioso, la persona sigue siendo valiosa, su familiar sigue siendo totalmente valioso. Entonces, otro tema que yo quería abordar acá mucho es el dolor total, porque entonces, como les decía, cuando pensamos en crónico degenerativo, ¿cierto? Nos asociamos mucho a físico, pero dentro de los cuidados paliativos hay un concepto muy importante, que es el dolor total, que va asociado no solo a aspectos físicos, sino también a aspectos emocionales, sociales y hasta espirituales, ¿cierto? Entonces puede ser considerado como las relaciones causales entre el dolor y los estados psicológicos, emocionales, espirituales y sociales que han sido identificados como susceptibles a ser intervenidos por el modelo de atención paliativo. ¿Qué quiere decir? Claramente vamos a tener aspectos físicos, eso es lo primero que tenemos que atender. Entonces, en el proceso de atención en salud mental, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se está sintiendo la persona a nivel mental? Si de pronto hay una sensación de pensamientos intrusivos, repetitivos, ¿qué va a pasar? El médico va a venir con el tratamiento farmacológico, a indicar, ¿cierto? El tratamiento puede ser ansiolítico para relajarlo, para calmarlo. Ustedes saben que cuentan con toda una escala de farmacológica para ayudar, ¿cierto? Entonces, sí, el primer abordaje sí sería el físico. Es decir, cuando tenemos un dolor también, por ejemplo, en las manitos, pues no vamos a poder realizar ningún movimiento. Hay que primero trabajar ese dolor para después sí pensar si esto sí me gusta, si lo que voy a hacer estoy dispuesta, si voy a colaborarle al otro. Pero si no, es totalmente difícil. Igual en la salud mental, si nuestra mente no está dispuesta, no está concentrada, no nos sentimos tranquilos o los pacientes no se sienten tranquilos, claramente no podemos hacer intervenciones un poco más profundas, no podemos generar que ellos se integren en actividades cotidianas. Entonces, los aspectos como eso, pues podría ser dónde está el dolor, la localización de ese dolor, ¿cierto? Las consecuencias funcionales que tiene para la persona. Eso es claro desde el aspecto físico. Ya hablando del aspecto entonces emocional, que también es muy importante, ya está muy enfocado, por ejemplo, a la ansiedad, ¿cierto? A la depresión, al miedo a sufrir, a la inadherencia, la poca motivación, y esto se puede dar como una experiencia multidimensional. Es decir,
Puede verse el dolor emocional expresivo, que es de esto me gusta y esto no me gusta. Puede darse el dolor emocional desde lo subjetivo, que es esa capacidad de sentirse relajado, como yo me siento relajado, me siento tensa, este espacio no me gusta, no quiero estar acá. O adaptativo, que es más de realmente estoy muy alerta a todo y me siento incómodo, mi cuerpo me lo dice, platico mucho, empiezo a tener crisis de ansiedad, por ejemplo, o realmente me siento calmada, relajada, ¿listo? Eso pensándolo en ese dolor emocional que va muy vinculado con favorecer entonces esa independencia funcional y también el sentido de lo que pasa con él a través de esa sensación. Claramente los aspectos sociales son fundamentales y esto va muy vinculado a ustedes, a las familias. También podemos identificar el estatus económico, el trabajo, los amigos. Esto va a estar muy asociado a las relaciones entonces familiares, también a las sensaciones de pérdidas y el duelo en relación a lo que antes sí podía tener control y lo que ya no tengo control, ¿cierto? También una sensación de aislamiento, ya no tengo la motivación para estar con otras personas. Mi círculo empieza a cambiar, empieza a disminuir, porque yo elijo, porque el otro elige. Entonces ahí también hay un dolor social para la persona. Y finalmente el dolor espiritual, que también es fundamental, está muy asociado ya a ese proyecto de vida, al concepto ya de miedo a la muerte como tal. Ahí podemos hablar de trascendencias, de arrepentimientos, de creencias, de valores que se dan a través de la vida, ¿cierto? Creo que en otras sesiones ustedes ya han visto bastante estos conceptos de valores y creencias respecto a las comunidades, al trabajo que se hace, a facilitar la aceptación también de lo que ya no es posible, de la funcionalidad que ya no está, de un diagnóstico nuevo que va a ser parte de su vida y sobre todo de la reconciliación con esa historia de vida que de pronto lo llevó a tener ese diagnóstico, siendo porque de pronto hubo un abuso de sustancias, siendo porque desafortunadamente pues también con antecedentes familiares se intensifica este, este cuadro de enfermedad, ¿sí? Entonces aquí lo que yo quería traerles era esto, el dolor y la concepción del dolor no solo está asociado a algo físico, de me duele, algo físico aparece, sino también está asociado a nuestra mente, está asociado a nuestro espíritu y está asociado a nuestras redes de apoyo. Entonces somos seres integrales y por eso es que siempre tenemos que estar muy atentos y comunicativos en relación a esto. Entonces yo quería traerles un ejemplo para que ustedes identificaran, no es exactamente en salud mental, pero me parece muy bueno porque es un diálogo muy cotidiano que sucede en diferentes centros de salud y que si uno está muy atento, aparecen ahí ese tipo de dolor. Entonces, ella dijo, esto fue con una paciente, bueno, doctora, el dolor comenzó en mi espalda, pero ahora parece que está en todo, y todo lo mío está mal. Ella dio una descripción de varios síntomas y malestares. Entonces ella me dijo, mi esposo e hijos son maravillosos, pero ellos tienen que estar en el trabajo y ellos se retiran y pueden perder el dinero. Eso está asociado a un duelo de aquello que yo ya no puedo producir, no puedo estar, ser una carga, ¿cierto? Generar culpa. Habría podido llorar por las pastillas y las inyecciones, aunque sabía que no debía. Todo parece estar en contra mía y nadie parece entender. Entonces hay una negación, es un aspecto emocional que está ahí inmerso dentro del diálogo. Entonces ella pausó antes de decir, pero bueno, es maravilloso empezarme a sentir bien de nuevo. El sentido de vida empieza a transformarse. Sin ninguna pregunta subsecuente, ella había hablado de su malestar mental, físico, de sus problemas sociales y de su necesidad espiritual de seguridad. Muy seguramente, en los diálogos que ustedes tienen con sus familiares, también pueden estar muy atentos a este tipo de señales que ellos les dan. Así como nosotros como profesionales estamos muy atentos, somos muy cuidadosos respecto a lo que viene, porque existe un dolor total y ese dolor total es necesario abordarlo. Entonces, la importancia del cuidado en la salud mental, ¿cierto? Con las personas con enfermedades crónico-degenerativas puede mejorar, sí, la calidad de vida porque fortalece la resiliencia y mejora los resultados de tratamiento con estas personas. El propósito, entonces, en esta charla, y quería también como hacer énfasis, es explorar cómo ese cuidado en salud mental puede ayudar a las personas y cómo también nosotros como profesionales, además de ustedes como familiares, que son también sumamente importantes, pueden brindar también un apoyo. Los efectos psicológicos de las enfermedades crónico-degenerativas en general, porque también asociado a la enfermedad mental puede estar también, por ejemplo, diabetes, hipertensión, ¿cierto? Pueden haber otros signos, otros síntomas que estén también agobiando la sensación de ese dolor total que ya les comenté. Entonces, puede estar asociado específicamente a la ansiedad y deterioro del miedo, reconociendo que tiene una naturaleza progresiva, ¿cierto? O sea, podemos controlarla, pero tenemos que estar muy vigilantes a lo que puede suceder, ¿cierto? A esos episodios de tristeza excesivos, a esos episodios de impulsividad, a esas conductas algo eufóricas, algo fuera de lo normal, que por ejemplo no duerme durante toda la noche, durante muchos días, o que ya no se levanta, ¿cierto? A eso toca estar muy pendiente porque eso nos está dando una, una luz sobre cómo está siendo el progreso de la enfermedad. Y sobre todo, este tipo de secuencias, ¿cierto? De episodios puede generar ansiedad con respecto al futuro. ¿Qué me depara? ¿Qué es lo que yo puedo ayudar? ¿En qué voy a poder ser productivo?
esto va generando entonces que se vaya aumentando esa sensación como de culpa, de pérdida de la independencia, claramente de temor de los síntomas porque pueden agravarse, ¿cierto? Si no estamos atentos como esa red de apoyo. Ya como tal, la depresión y la desesperación, ustedes saben que puede darse sobre todo en la desesperanza y pérdida de interés sobre las actividades que realizaba antes. Entonces, esto está muy desde la motivación que se genera desde adentro intrínsecamente, pero también aquella motivación que es externa. Entonces, es importante también estar muy atentos. Y yo lo hablo en cuanto a efectos psicológicos de la enfermedad, pero ojo, ya hablamos que los cuidados paliativos también están muy vinculados con los familiares, entonces también para que ustedes estén pendientes a esos propios signos y alarmas en referencia al cuidado del otro, también será que estoy teniendo ansiedad, será que estoy también teniendo desesperanza respecto a lo que el otro puede realizar, o será a mí misma, a mí mismo, para que también estén pendientes, ¿listo? Como tal, ya la pérdida de identidad y de duelo está muy asociado también a las habilidades físicas y como les mencionaba anteriormente, los roles sociales, que sí, que ya no puedo hacer, que ya con quién puedo compartir, con quién ya no. Entonces se genera esa sensación de duelo anticipado, en donde nos adelantamos a una situación y generamos una pérdida y un desajuste respecto a las expectativas de lo que es la vida y de lo que se quiere. Como tal, ya pues la fatiga y el agotamiento mental también, que es sumamente fuerte, eh, está asociado a esa sensación de desesperanza también, pero sobre todo frustración por no poder hacer las actividades. Generalmente esto se ve más afectado, por ejemplo, a nivel físico en adultos mayores cuando, por ejemplo, tenemos Alzheimer, ¿cierto? Enfermedades neurodegenerativas y o neurológicas, las cuales también es servir, atendemos, pero también cuando tenemos una depresión mayor, cuando estamos pasando por episodios entonces depresivos, vamos a ver que esa fatiga realmente es real. O sea, por más de que no haya una justificación física, no existe esa motivación para realizar esas actividades y ahí es cuando intervenimos también y tenemos que estar muy pendientes desde precozmente atender ese tipo de situaciones. Entonces, el raciocinio para acompañar iniciar el acompañamiento, claramente por ser terapeuta ocupacional, puede ser un enfoque basado desde la ocupación, es iniciar y ver y ustedes identificar entonces también allá en casa cómo se puede ajustar la actividad que la persona hacía. ¿Será que se puede mantener en su rutina? ¿Será que los patrones ya existe una ruptura de esos patrones que él hacía? ¿Hay pérdida de interés? ¿Se puede generar un nuevo perfil? O sea, ahí podemos hablar de una muerte, podemos renacer, podemos resignificar nuestros roles, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, desde este abordaje será rehabilitador, desde el mantenimiento, o será ya compensatorio para brindar desde el ambiente ajustes que ayuden a que la persona pueda realizar mejor sus actividades, ajustes como también en el colegio, las necesidades, como les decía, educativas especiales, en el trabajo que se pueda adaptar también el escenario físico para que la persona realice sus actividades, hasta la comunicación también que se pueda dar también con los otros integrantes de su entorno laboral o de su entorno académico, ¿cierto? Así como familiar. Y el confort y la seguridad que desde casa podemos brindar, que es también muy importante. Entonces, podemos ver que es la intensidad de las actividades que realizan, si necesita una restricción porque puede generarse un dolor, a todo ese tipo de dolor que hablamos anteriormente, tanto físico, social, tanto espiritual, ¿cierto? Tanto emocional. Y si no existe entonces una ejecución que puede llegar a pasar, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podemos centrarnos entonces en la calidad y el confort de cómo está esa persona? Esto más enfocado realmente a cuando ya estamos, por ejemplo, en la adultez mayor. Y si no, ¿cómo podemos entonces resignificar ese rol, por ejemplo, del adolescente, del joven, para que pueda generarse un proyecto de vida asociado a esas capacidades, a lo que él puede hacer? Esto para que lo tengamos entonces presente. Entonces, las estrategias de intervención en salud mental, ¿cierto? Están muy vinculadas a cosas que hacemos cotidianamente el servir y que queríamos acá retomar para que ustedes también lo tuvieran súper en cuenta. ¿Listo? Entonces, claramente es A, la terapia cognitivo-conductual. Yo creo que ustedes también la han escuchado, que muchos de los profesionales estamos familiarizados con ella, en donde buscamos cambiar los patrones de pensamiento negativo y promover una mejor adaptación entonces de la enfermedad, facilitando entonces la adherencia al tratamiento. Ya la terapia de aceptación y compromiso es aceptar los síntomas, ¿cierto? Algunas limitaciones para resignificar entonces ese rol, como les venía diciendo, y así reducir el sufrimiento emocional que está asociado como tal a todo el diagnóstico que va a acompañarlo durante pues toda la vida. Claramente traemos acá mindfulness y reducción de estrés. Lo traemos como una posibilidad, no es solo la única, pero esta reducción del estrés también se da a nivel ocupacional. Yo sé que ustedes han oído de los talleres ocupacionales, que han visto que tanto en el Carmen como en Calasanz promovemos este tipo de actividades, porque el objetivo de ellas es poder generar un estado pleno de atención, ¿cierto? Concentrarse en la actividad como ese puente terapéutico para que la persona vea su sentido de logro, identifique a través del hacer su sentido de logro.
Hay otras estrategias como el mindfulness que están más vinculadas hacia espacios de relajación también, por ejemplo, en casa, durante el trabajo, espacios cortos. Claramente no es muy indicado, es indicado específicamente a algún tipo de, es indicado para ciertos tipos de personas. Cuando reconocemos el patrón y las características clínicas de lo que acomete el síntoma. Qué pena con ustedes aquí en casa. Los, listo. Bueno, entonces, como les decía, por ejemplo, en una esquizofrenia tenemos que reducir estos patrones que van vinculados, por ejemplo, con mindfulness, porque va a generar más asociaciones a sus eventos, ¿sí? Porque va a generar más asociación a los síntomas psicóticos. Entonces, este no va. Por eso nosotros estamos preparados para indicar qué tipo de actividades son las más importantes. Además de la terapia de grupo y apoyo social, que ustedes saben que son sumamente importantes y que se hace también en los dos tipos de atención, ¿cierto? Tanto en el Carmen como en Servir. Además de ese entrenamiento de autocuidado y resiliencia que se da a través de las actividades de la vida diaria. Inclusive, qué pena con ustedes. Bueno, vamos entonces, hasta el momento está bien, ¿hay alguna pregunta, algo? ¿Puedo seguir? ¿O lo dejamos al final entonces? Sí, doctora, claro que sí. Al Listo. final generamos el espacio para las preguntas. Puedes Perfecto. Entonces, continuar. listo. Entonces, resumiendo, como les decía, tenemos las terapias cognitivo-conductuales que son asociadas a los psicólogos, que ellos hacen todo este proceso, la terapia de aceptación y compromiso, que está el abordaje del equipo interdisciplinar respecto al inicio del proceso en cuanto al cumplimiento de logros que se da durante el proceso de acompañamiento. Ya la cuestión de la reducción del estrés y el mindfulness, que lo trabajamos a través de las actividades terapéuticas ocupacionales, y la terapia de grupo y apoyo social, que es la trabajadora o los trabajadores sociales quienes se encargan de generar esos espacios tan importantes. Ustedes saben que una vez por mes se realizan y que ustedes pueden pues asistir sin ningún inconveniente. Además del entrenamiento de resiliencia y autocuidado, que está también muy vinculado con todo el proceso y la transformación respecto a lo que son estrategias para promover su propia vigilancia y entendimiento de la enfermedad a lo largo de su ciclo vital y que va también a perdurar toda la vida, así como la resiliencia en relación a la transformación y resignificación de lo que para él puede ser o ella, que en este caso no es el diagnóstico quien valida quién es como persona, sino simplemente acompaña y va a dar unos rasgos característicos de lo que puede ser y lo que puede también llegar a ser. ¿Listo? Ah, bueno, entonces, aquí en cuanto a las estrategias de apoyo, ¿cierto? Para profesionales de la salud y ustedes como familiares, es muy importante tener en cuenta la escucha activa y la validación emocional. Dentro de los procesos de atención en enfermedades crónico-degenerativas, lo que tiene que primar sobre todo es yo siempre digo que es la fuerza de la presencia. La fuerza de la presencia es simplemente ser empáticos, ¿cierto? Escuchar sin juzgar, validar esas emociones y construir una relación entonces de confianza. De pronto para nosotros como profesionales y desde una mirada más neutra podemos generarlo más fácilmente, pero ustedes como familiares, con esa capacidad de entender qué es ese transcurso, qué es lo que ha vivido, cuál es esa biografía, historia de vida, es importante que entonces ampliemos esa capacidad para entender y ser más empáticos, ojo, empáticos desde el reconocimiento del otro, pero tampoco llegar a la codependencia para no generar un efecto secundario, ¿cierto? O una ganancia secundaria por parte del paciente respecto a eso. ¿Me escucha? ¿No se escucha? ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, te estamos escuchando, Ah, claro. bueno, perdón, es que creo que alguien habló que no se escuchaba, entonces bueno, la educación y capacitación en comunicación. Claramente, frente a este tipo de diagnósticos van a haber malas noticias, y eso lo sabemos. Van a haber pérdidas, van a haber situaciones que van a haber recaídas, van a haber situaciones que nos van a confrontar. Y como familiares y como profesionales tenemos que estar en la capacidad también de saber cómo vamos a acercarnos y vamos a hablar asertivamente respecto a esos límites, respecto a esas situaciones crisis que debemos hablar, porque sea necesario para generar una ruta de atención o sea necesario para parar una conducta, ¿cierto? Entonces, en cuidados paliativos se llama comunicación de las malas noticias y hay un término muy interesante que se llama el cerco del silencio, que es cuando todo el mundo sabe que algo pasa, pero nadie lo habla. Y no me digan familias que eso no ha pasado en sus casas también, que de pronto estamos ahí, todos sabemos que hay una situación difícil y aparece como si nadie supiera y todo se queda en el ambiente. Eso es lo que tenemos que intentar disminuir. Y eso lo hacemos a través, primero, del diálogo con el profesional, ¿cierto? Para poder nosotros acercarnos y generar ese puente, ese camino de abertura con el paciente y entre ustedes también empezar a cuestionarse si, en definitiva, ese diálogo y esa comunicación puede generarse a través del uno a uno o si es a través de un moderador, ¿cierto? Respecto a lo que esté pasando, sea porque la persona recayó, sea porque está teniendo malos comportamientos o porque no está siendo adecuado en cuanto a sus roles sociales. Eso tenemos que tenerlo en cuenta.
Claramente también hay otra estrategia que es el apoyo en la toma de decisiones. Sé que es complejo porque está como en ese rango muy sutil entre qué permito y qué no permito, cómo manejo la independencia de mi familiar a través de lo que a él le gusta, pero también cómo hago y cómo también hago valer mis límites, ¿cierto? Entonces, esa toma de decisiones, sí o sí hay que respetar las decisiones, ¿cierto? Y esos deseos tienen que ir muy ligados con la autonomía. Es decir, somos acompañantes, somos familiares, pero la vida y el propósito de vida solo él o ella lo sabe. Y es a través del proceso de cuidado, por ejemplo, interprofesional en diferentes sistemas o procesos como el de salud, que es en donde van a apropiarse de ese proyecto de vida y donde nosotros tenemos que sí apoyar esa toma de decisiones en cuanto al rol, en cuanto a las funciones que quieren realizar, en cuanto a los proyectos. Entonces, siempre tenerlo presente, pensando que cada día es valioso para esa persona porque cada día esos pequeños esfuerzos son importantes al saber que siempre los va a acompañar un diagnóstico. Entonces, qué bueno también pensar en que cada día en esa sensación del presente y del estar en el ahora tiene que reforzarse más, ¿cierto? Validar, acompañar. Muchas de estas situaciones emocionales nosotros sabemos que cobijan muchas comunicaciones no dadas, muchos te amos no dados, muchos abrazos no dados. Entonces, antes de llegar a arrepentirnos, antes de si llegar a un literal final de vida, ¿cierto? Una muerte física, hagamos que esa muerte simbólica, esa muerte de esa estructura, de esa persona que era antes, esté acompañada por un abrazo, que esté acompañada por un gesto de cariño, que validemos que quiera volver a comenzar y que renazca una y otra vez, así como las flores y la naturaleza nos enseñan a renacer una y otra vez y tienen sus ciclos, y un momento están hermosos, ¿cierto? Florecidos, pero en otro momento simplemente son una semilla oscura. Tenemos que dar esa capacidad y tenemos que permitirles a nuestros familiares también poder ser eso, poder también ser esa semilla, convertirse en esa flor y llegar a un momento que también otra vez se van a volver semillas, se van secando y acompañar eso con firmeza, con presencia, como les decía anteriormente. Otra estrategia también importante es aumentar el autocuidado y los momentos de respiro. Hablo de los momentos de respiro para ustedes como familiares también. Claramente nosotros como profesionales éticamente necesitamos sí o sí generar nuestros propios momentos de autocuidado. E igual para ustedes, ¿cierto? Es importante que podamos identificar que sí o sí ustedes también hacen parte de un cuidado y que ustedes también tienen que cuidarse. La primera relación de cuidado es con uno mismo. Entonces, si ustedes se están cuidando, si ustedes están eh, promoviendo esos espacios de conexión con ustedes mismos, de relajación, seguramente va a ser más fácil también para el paciente poder ver e identificar en ustedes que hay un acompañamiento desde la tranquilidad y no desde el miedo, ¿cierto? No desde el miedo, no desde la compasión, no desde el pesar, no desde la culpa, es desde la sensación de la fortaleza que ustedes tienen a través de su cuidado que pueden ofrecerle también al otro. Entonces son cuidados desde tener espacios fuera, yo creo que ya lo hemos hablado en diferentes sesiones también acá, espacios fuera, como también espacios con amigos, salidas, el ejercicio que es tan importante, espacios de relajación. Entonces es importante que lo tengamos presente. No sé de pronto que tengan cuidado en la presentación, creo que están apareciendo algunos. Alex, hay un Alex por ahí que está rayando la pantallita para que por favor dejemos, gracias, muy amables, para que no sea Sí, sí, doctora, por favor, les pedimos a las familias hacer buen uso de las herramientas que tiene la plataforma. Hay un usuario aquí, estoy tratando como de identificar cómo puedo quitarlo, pero está bien, no hay ningún problema, eso pasa. Igual, bueno, mire, listo. con rayones, con todo, así somos nosotros. O sea, la idea no es ahora borrar y decir que nada pasó. Nosotros también tenemos huellas, nosotros también tenemos cicatrices. Y eso es lo que tenemos que apreciar en nosotros mismos, porque son cicatrices para toda la vida, van a ser crónicas para toda la vida, igual que nuestro paciente, también nuestro familiar. Algo que va a perdurar en él para toda la vida, pero que se puede resignificar esa sensación. Como les digo, ese dolor total. ¿Listo? Y claramente, pues ya finalmente, pues la red de recursos de apoyo interdisciplinario, que es decir, que ustedes cuentan con nosotros, cuentan con la terapeuta ocupacional, cuentan con el trabajador social, cuentan con el médico, cuentan con la psiquiatra, cuentan con el jefe de enfermería, con la auxiliar, cuentan también con las personas administrativas en relación a su sentir, ¿cierto? En relación a la planificación de ese cuidado, desde que realizamos la citación para que puedan asistir a las sesiones terapéuticas, desde estos espacios también que son más educativos, ¿cierto? Desde los espacios de grupo y apoyo social donde se identifica el uno hacia el otro, también siento este dolor, también mi paciente siente algo parecido. Entonces, para que tengamos en cuenta esto. Y nada, la idea era poder entonces brindarles estas estrategias, abrirles un poquito la concepción de los cuidados paliativos, para que se acerquen a esta mirada también no solo desde el concepto de una muerte física, sino como les digo, de una muerte también simbólica, permitirse renacer, permitirles también a ellos renacer constantemente, porque siempre van a haber dificultades, siempre van a existir.
digamos que riesgos, pero darles esa motivación, esa fuerza, entonces para que ellos puedan también continuar. ¿Listo? Entonces creo que para finalizar era esto, ¿cierto? Ya la conclusión y la reflexión final de este espacio tan ameno es que el apoyo psicoterapéutico puede mejorar entonces la calidad de vida y dar sentido al proceso de vivir en una enfermedad crónica, o sea, hacer que esa vida sea digna, pese al diagnóstico, que pese a los altibajos que se tengan. Y la importancia claramente de la empatía por parte de su red de apoyo, por parte de sus allegados, por parte pues, todo el equipo profesional, para que sea entonces un enfoque colaborativo, ¿cierto? Y ustedes como tal poder también ofrecerles dignidad, cuidado y respeto a través de pequeños pasos del día a día, de esa sensación de la atención plena en relación a lo que se vive. Este es un abordaje muy espiritual, es un abordaje que invita a estar presente. Esa es la palabra que les quiero dejar hoy. Presencia para ustedes mismos y claramente para el otro. ¿Qué puedo ofrecerle? De lo mejor mío, ¿cómo le puedo ofrecer al otro? Eso es lo más importante. ¿Listo? Entonces, pues bueno, agradecerles por este espacio. Agradecerle mucho este tema tan importante, sobre todo teniendo en cuenta que en el escenario de las enfermedades crónico-degenerativas, tanto para la salud mental como para la salud física, pues siempre se habla de un acompañamiento al paciente, a la persona que padece el diagnóstico, tanto desde lo físico, como usted lo manifestaba, el cáncer, la diabetes, pero también el tema de la salud mental. Doctora, qué bueno que ya para finalizar nos haga una reflexión cómo se proyecta en el futuro que se generen espacios también importantes para el cuidador, porque es que por lo general en las enfermedades físicas y también en la salud, en la enfermedad mental, la familia siempre va a estar alrededor del paciente, siempre va a haber un cuidador responsable, llámese papás, mamá o papá o tío, siempre va a haber un cuidador, pero si el cuidador no está bien, ¿cómo se supone que va a cuidar a la persona? Entonces, ¿cómo se prevé el futuro? Porque sabemos que en el tema crónico-generativo es ya por mucho tiempo y cómo hacer para que la persona no se debilite, tenga, tenga las herramientas para llenarse de paciencia y poder acompañar al paciente. Qué buena esa pregunta. Bueno, claramente los cuidadores ejercen un papel fundamental y es sobre todo siempre poder disponer y generar espacios de descarga también emocional, ¿cierto? Generar espacios, hablo de descarga tanto de pensamiento, físicamente, también a nivel espiritual, de pronto en esos escenarios también hasta religiosos, donde ellos se conecten, es mantenerse conectado con aquello que su ser les pide hacer, ¿cierto? O sea, esto era muy hacer y ser, pero ese ser, o sea, esa identidad, ser coherente con lo que se es, con lo que se siente y mantenerse en esas actividades que dan sentido y significado para reforzar esa consolidación de lo que es y así poder estar fuerte, mantener como una barrera fuerte y firme frente a la estructura de pronto un poco más débil de su familia que está padeciendo como tal ya la enfermedad. Eso incluye que periódicamente hagamos un ejercicio y que abordemos también nuestros propios dolores, así sea físico con ejercicio, ¿cierto? Emocional con idas periódicas también a psicoterapéuticas o a terapias, uso de estrategias no necesariamente farmacológicas, sino también sensoriales que nos ayuden, por ejemplo, a relajarnos. Yo trabajo con la aromaterapia, es un ejemplo que yo utilizo mucho, el aceite esencial dentro del proceso y nuestro día a día. También cómo vamos a identificar nuestras emociones y ponerlas en el lugar correcto. No esconderlas. Si siento ira, ¿cómo voy a trabajar esa ira? Si siento alegría, ¿cómo me voy a disponer para sentirla? Ser consciente de esas emociones. Si tengo tristeza, ¿a qué tengo que reflexionar? ¿Cierto? Eh, si de pronto tengo miedo, ¿qué es lo que está pasando dentro de mi escenario para yo decir que está generando miedo? Entonces, esos discursos, esa comunicación consigo mismo es fundamental. Sí, a veces como que diremos, no, pero eso solo que lo hagan las personas que tienen un diagnóstico. El secreto para poder llegar a mantenernos estables en este mundo actual, en donde también todo va corriendo, ya no va a ser el hecho de tener los diplomas, ni de ser la parte, ni que esa parte tan técnica esté tan presente, sino que seamos más sólidos en nuestra salud mental y emocional, en esa inteligencia y en esa capacidad de sostener dificultades al alrededor. Bueno, entonces es siempre muy importante contar con ese apoyo, tanto a nivel físico, emocional, espiritual y también social. Realmente, rodearse de las personas que amamos, rodearnos de los espacios que nos gustan, de irnos a tomar un café, de siempre. Como les digo y les refuerzo eso, la primera relación y la más importante es con ustedes mismos. Que hay que con mi pareja, que yo voy al niño le hago, piensen si ustedes van y le dan un besito a esa persona, si van y lo cuidan, si van y le, ustedes mismos, cómo se lo tienen que hacer el triple. Es decir, cuidarme internamente, darme esos besitos de cariño, reforzarme ese cuidado. Esa es la primera relación que hay que y que debe existir con ustedes mismos. Entonces, creo que eso es algo que tiene que quedar muy presente para que
hagan esas búsquedas y empiecen a explorar que eso puede servirles de aquí para siempre. Eso es lo que va a sostener cualquier cosa. Bueno, claro que sí. Entonces, tanto el cuidado del paciente como el cuidado del cuidador, pues deben de estar en una misma igualdad de condiciones. Y ahora estamos trabajando mucho lo que es la rehabilitación basada en comunidad, donde Eh, generamos estos espacios para entregarles herramientas a los cuidadores, pero igual también brindarles esos momentos en los que ellos necesitan como llenarse de fortaleza para poder realizar la labor. Y sobre todo en el día a día, cómo aplicar todos los conocimientos. Bueno, También son doctora, protagonistas. sí, Ustedes también son protagonistas, no solo los pacientes, ustedes también hacen parte de esto, entonces es fundamental. claro que sí. Doctora Viviana, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a Ya nos vamos despidiendo y a las familias recordarles que hoy en 8 días vamos a tener nuevamente al doctor Ramón Lopera para que estén muy pendientes un tema sobre preguntas y respuestas sobre cómo las sustancias psicoactivas pueden afectar el funcionamiento a nivel cerebral. Entonces, recuerden que de hoy en 8 días estaremos con el doctor Ramón y bueno, a todas las familias, pues agradecerles la participación, el compromiso, conectadas hasta el final. Recuerden llenar el link de la asistencia y nos vemos de hoy en 8 días. 8 días, que tengan una feliz semana y muchas gracias, doctora Viviana. Que tengas una feliz Bueno, noche. hasta luego a todos, un abrazo y que estén muy bien, que descansen.